Hello guys, today we work with the same page 112 and 113 because we have to finish these activities 2 and 3. And the first one, number 2, look at the story. Vamos a verlo otra vez. Circle the difference and check. Okay, we have to find the difference between the pictures. Déjame lo hago un poquito más grande. Ahí está. Which is the difference between these two pictures? ¿Cuál es la diferencia? And then we have to decide which one is being a safe picture or where they are trying to do the exercise safely. Donde lo están haciendo con seguridad. Okay. Tienen medidas de seguridad. 1 or 2, and remember, find the difference between the pictures. It's real easy. Okay, now activity number 3, read the story, then complete. Be careful, you do not need all the words. No necesitan todas estas palabras, necesitan solo algunas. ¿Por qué? Look, 1, 2, 3, 4, and 5. You just need 5 words. Necesita 5. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 words. Entonces, vamos a completarlo dependiendo qué es lo que dijeron en la lectura. Okay. Lee doesn't. Okay. Por ahí ya lleva una de estas palabritas. Climb, dances, flies, hops, play, reads, writes, and sings. Ok, vamos a ponerle una de esas en cualquiera de estas líneas. Y por último, lo que hicieron sus compañeros en casa fue esta actividad de aquí. Number 2. Pero tienen que hacerla en su libreta. Remember, put the date on it. Today is 1st of June 2022. Ya cambiamos de mes. Today is 1st of June. Y vamos a escribir estas oraciones. 1, 2, 3, and 4. Y lo único que tenemos que hacer es true or false. Ponerle esa letrita a nuestra oración. Si es true, es verdadero. Si es false, falso. Number 1 dice, I play soccer in the afternoon. Number 2, I dance in the afternoon. 3, I don't fly in the afternoon. I don't climb trees in the afternoon. ¿Ok? Tenemos todas esas y vamos a decidir qué son. True or false. Verdadero o falso. Bueno, esto fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Así que nos vemos el día de mañana. Tomorrow. See you later. Bye bye.